Hola, soy Sabine, pero me llaman Sabina en México. Mucha gente me preguntan cuál es tu palabra favorita en México. La palabra que más amo de México es provecho. Sinceramente he viajado por muchos países y así que ver la gente diciendo buenos días, buenas tardes en la calle a desconocidos no es gran cosa para mí, porque ya conocí varios países en Latinoamérica y ya lo he visto mucho esta costumbre, pero y provecho no. creo que es una cultura muy única en México. Me causó un verdadero shock cultural. Cuando comes en puesto en la calle o una fondita pequeña, siempre hay alguien que entra y sale diciendo provecho, provecho. Las personas que ya están comiendo. Me encanta observar cómo responden. Y para mí la parte muy interesante no es saludar provecho a la gente desconocida. Cuando responden las personas que están comiendo. ¿Cómo responden? A veces me da mucha risa y me encanta observar esto. La gente se detiene un segundo solo para responder. Ah, igualmente, gracias, gracias. Aunque ya están hablando con sus amigos y la familia, todo se detiene y se para contestar este salud. Esto es un gesto pequeño, pero yo creo que es llena de amor y llena de calidez. Es que, qué linda, qué bonito, ¿no? Como sin importar la situación y siempre ellos responden. Ah, recuerdo una vez fui a una fonda muy popular y por eso mucha gente estaban entrando y saliendo porque es muy famosa. Pero todo el mundo estaban saludando a los desconocidos. Provecho, provecho, provecho. Terminé más ocupada respondiendo. Gracias, gracias, gracias que comiendo. Ay, no. Sí, cada 5 minutos debí detener mi comida y debí saludarles y responderles. Una vez viajé a Xilitla, es San Luis Potosí, y vi algo que todavía me emociona mucho recordar. Allá fui a una fonda para almorzar. Una niña muy pequeña entró sola, con mucha seguridad y como una cara muy firme. Y ella saludó a todo. Provecho, provecho, provecho. Con la voz muy clara. Provecho, provecho. Me conmovió mucho. Ay no, ay no. Sí, hasta una niña tan pequeña. Se parecía, solo tenía como 6 o 7 años. Hace con tanta naturalidad. Provecho, provecho. Por eso decidí, yo también lo haré. También debería hacerlo. Como la niña, pero la verdad aún me cuesta mucho. No me da pena, pero siempre olvido. Por eso, cuando entro a una fonda con mis amigos, cuando ellos empezaron a saludar, entonces en ese momento sí, me acordé. Debo saludar como ellos. Por eso, así empiezo imitando. En Corea también, sí, existe esta expresión. Por ejemplo, 맛있게 드세요, 맛있게 드세요. Sería algo como coma rico, o que disfrute su comida. Pero hay una gran diferencia entre México y Corea. Esta expresión 맛있게 드세요 solo se usa entre conocidos, no desconocidos. Solo saludamos 맛있게 드세요 entre familia o amigos, compañeros de trabajo. Pero a desconocidos, no, jamás se lo diría a las personas que no conozco en coreano. Ay, no. Imagínate, yo entro a un restaurante en Corea y saludando a todo en el restaurante, provecho, provecho. Ay, no, me pensaría como una loca. Pero ya me acostumbré mucho a saludar a la gente en la calle. Y también cuando subo a combi siempre saludo. Buenas tardes, buenos días. Gran progreso, ¿no? Una coreana saludando a los desconocidos en la calle. Recuerdo algo. Una vez caminaba con un amigo extranjero de Alemania y alguien en la calle me saludó como, buenas tardes. Y también yo le respondí, buenas tardes. Mi amigo se sorprendió mucho. ¿La conoces? Y le dije, no conozco. Y no sé por qué te saludó. ¿Por qué te saludó ella? ¿Qué pasó? Por eso le expliqué, sí, haces contacto visual y aquí naturalmente se saludan. ¿Por qué? ¿Por qué nadie me saluda aquí? Porque es muy obvio. Porque tú caminas sin mirar, sin prestar ninguna atención a nadie. Por eso. Y otra cosa me sorprende mucho. Los vendedores
se dirigen a los clientes. Mi amor, qué puedo ayudar? Oh, mi vida, cielito. Oh, guapa, ¿qué necesitas? Personas que no me conocen de nada y me hablan así con mucho cariño. Oh, en Corea eso no es posible. Normalmente en el mercado o en las tienditas se usa solo una palabra muy neutral, como clientes. Ah, hola cliente, ¿qué te puedo ayudar? Cliente, así, pero Pero no, mi amor, cielito, guapa, no. La verdad, en Corea, la manera de llamar a alguien es un tema muy delicado. En Corea, la jerarquía basada en la edad es muy estricta. A diferencia de un año, hoy puede cambiar por completo el trato. Si usarás palabras muy cariñosos con alguien desconocido como aquí en México, podrían pensar que es una falta de respeto o un intento de coquetear, algo así. Uy, creo que en Corea casi no hay muchas palabras para llamar a alguien que no conozco, porque no hay cultura de hablar con desconocidos tanto como aquí en México. Yo también prefiero no hablar o si tengo que llamar a alguien que no conozco, entonces prefiero llamarlo como solo, oye. Bueno, siempre hay de todo en el mundo, ¿no? Y también en Corea hay un grupo que rompe esta regla y actúa como mexicanos. ¿Sabes quién es? Las mamás, las señoras mayores. Cuando un ascensor en un departamento se llena con mucha gente y todo guardan silencio, todos se quedan callados, pero solo las mamás empiezan a hablar entre ellas. O, por ejemplo, mi mamá, ah, por ejemplo, mi mamá casi siempre intenta de hablar con niños. ah, ¿cómo estás? ¿Ya regresaste de la escuela? ¿Cómo fue tu día? Como, ¿quién es tu amigo favorito? O algo así. Siempre me daba vergüenza, como, mamá, por qué hablas? Ay, no, de repente, Mini, ahora no. Creo que las abuelitas hacen amigos muy fácilmente. Solo si se sientan al lado, entonces empiezan a hablar. ¿Será algo universal? No sé. Una vez le pregunté a mi mamá, cómo puedes hablar con desconocidos tanto? Me dijo que cuando era joven, ella tampoco podía. Ella también era muy tímida, nunca hablaba con desconocidos. Pero con el tiempo, poco a poco, se convirtió en alguien que pueda hablar cualquier persona en casa. Es muy interesante, ¿no? Yo también seré como mi mamá. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué quieres salir? Ya está saliendo. Entonces tú también escúchame. Creo que hablar otro idioma cambia la personalidad. ¿No lo crees? Por ejemplo, yo en México hago lo que nunca he hecho en Corea. Por ejemplo, yo siempre tengo muchas curiosidad. Normalmente en las panaderías y en las fonditas siempre me asomo por la ventanilla y siempre le preguntan, ¿qué es eso? ¿Y qué relleno tiene este pan? Y, ¿esto tiene carne? O algo así. Y aquí no dudo preguntar algo. Si me ocurre algo, siempre le pregunto, ¿cuál es tu palabra favorita en México?